saludarles, agradeciéndoles el espacio, el tiempo. Muchas gracias a Martín por la invitación, por permitirnos compartir con ustedes algunos conceptos. A Bernardo también con el gusto de saludarle. Por ahí veo al contador Gerardo Araiza, mi compañero de trabajo. Felicitar a la doctora Fátima por todo el trabajo que ha hecho y por compartir la información de manera tan clara que nos ayuda a todos. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, con el gusto de veras de estar con ustedes, voy a compartir el material que tenemos preparado para el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Platicar con ustedes de la nueva normalidad de áreas laborales y COVID. Cuando me hizo favor el maestro Martín, y me da mucho gusto decirle maestro, porque ojalá y todos camináramos tan rápido como ha caminado Martín en este tema académico. Hace poco era licenciado y ahora ya es maestro. Entonces, qué gusto. Y próximamente doctor Martín. En esa dinámica va muy rápido. Muchas felicidades. Ojalá y todos tuviéramos ese impulso de estarnos preparando permanentemente. Cuando me hizo favor el maestro de invitarme, a mí me gusta ver hacia el futuro. Realmente lo que hubiera pasado en un par de días, la realidad es que con la velocidad que hoy caminan las organizaciones y nosotros como personas, la realidad es que es historia, prácticamente prehistoria. El día de hoy, bueno, tenemos herramientas, tenemos un enfoque y estamos trabajando, pero ver hacia el futuro siempre nos da esa posibilidad de crear algo mejor para nosotros, pero principalmente para nuestro entorno, para la comunidad. Yo creo mucho en la comunidad, en el conjunto. Voy a compartir con ustedes un poquito de antecedente, de qué está pasando actualmente en la filosofía organizacional. ¿Qué piensan algunas personas respecto a este tema? Hay un autor que se llama Adam Grant. Él es maestro de la Universidad de Pensilvania. Curiosamente es el maestro que se integró al cuerpo de maestros de esta universidad. Más joven, a los 28 años, tuvo oportunidad de integrarse. Pero lo interesante, él tiene varios libros, pero hay uno muy interesante y creo que aplica muy bien a la realidad actual. El libro es Give and Take, en español es Dar y Recibir, donde durante mucho tiempo, y creo que nuestras casas nos dijeron que hay que ser generosos y que hay que tratar de darnos y que es algo complicado y que la situación actual ante un individualismo exacerbado, un individualismo muy profundo, nos cuesta trabajo. Pero Adam Grant propone un nuevo esquema hacia la filosofía organizacional. Y él dice que dar, que ser generoso, es buen negocio, por llamarlo así. Es decir, es reditable. La lógica es muy sencilla. Se divide a 3 personas. Cada quien nos podemos ubicar en un grupo de estos 3 grupos de personas. Uno es el que da mucho, el que es muy generoso por naturaleza. Esos son muy poquitos, son prácticamente seres iluminados. La gran mayoría de la población que están y probablemente estemos por ahí varios, que se nos da y entregamos. Somos de alguna manera como que los que igualamos, tratamos de ser lo más justos posible. Y hay otro pequeño grupo que son los que nada más reciben, son como el rastrillo, ¿no? Difícilmente dan. La lógica es muy sencilla y dice, si tú das, las personas te van a dar. Y yo pondría un ejemplo muy sencillo. Cuando por ahí tenemos un grupo de amigos y hacemos alguna fiesta, y nunca falta, ¿no? El que llega así con una bolsita chiquita de cacahuates y o sea, te hubieras esmerado un poquito más. Así como también está el que llega con mucha botana y algo de beber, ¿no? Y la gran mayoría como que está viendo, pues yo vi que fulanito llevó esto, pues déjame yo también llevar esto. En pocas palabras, a nivel organizacional.
El entregarnos nosotros, esperamos que la persona retribuya. Entonces, no tenemos que escatimar nuestro esfuerzo, nuestra entrega a nivel organizacional. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. Tomar el crédito en lo personal y limitar nuestro crecimiento y limitar el crecimiento de la organización, o entregar el máximo valor que tenemos sin preocuparnos por recibir algo a cambio. Yo les aseguro que con esta lógica vamos a recibir mucho más de lo que estamos entregando. ¿Por qué? Porque entregarnos al máximo, ser generosos en nuestro esfuerzo, en la entrega de nuestro conocimiento, en nuestro día a día, en nuestra forma de ser, resulta un gran éxito grupal y luego individual. En esa lógica. Primero me preocupo por la comunidad y luego voy a brillar como individuo en consecuencia. Aquellos que dan para alcanzar grandes alturas crean diferencia con el tiempo. Cuando menos uno lo percibe, te das cuenta que has dejado un legado, que has realmente cambiado el mundo. Y no quiero que suene así como a un tema muy soñador, muy utópico. Es la realidad, ¿eh? Si nos ponemos a pensar, hay una lógica detrás de esto. Hay otra persona, Daniel Kahneman. Él es una persona que ganó el Premio Nobel de Economía sin ser economista. De hecho, es el primero. Y en realidad, su gran aportación es poder explicar las decisiones económicas en términos del razonamiento humano. Y yo también quiero compartir con ustedes un libro de él que se llama Pensar rápido y pensar lento, y lo tenemos que aplicar en nuestro día a día y en la nueva normalidad que nos está planteando el COVID. La realidad es que esta persona propone dos esquemas. Dice que tenemos dos formas de razonar. Una instintiva, muy rápida, muy acostumbrada como estamos hoy, ¿no? Pareciera que hoy la sociedad, las propias organizaciones, el estilo de vida, la rapidez con la que se van generando los cambios nos exige a ser muy rápidos. Pareciera que estamos en ese grupo, ¿no? En ese grupo del pensamiento. Y hay un segundo grupo que hace un razonamiento más profundo, trata de ver las causas y sobre eso tomar la decisión. Ni uno ni otro está bien. Aquí no se trata de poner etiquetas, simplemente de poder utilizar los dos esquemas en nuestro favor. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo les preguntara, ustedes sin tener conocimiento del mercado de valores, si a ustedes les interesaría invertir en una empresa como Tesla, que hace los vehículos eléctricos, que hoy está pensando en desarrollo de otros temas, en primera instancia probablemente la gran mayoría de ustedes diría sí. Y si yo les preguntara el por qué, dirían, oye, pues es que es una buena empresa, tiene una buena publicidad, quien está detrás de esta empresa es un visionario, aparte me gusta el tema ambiental, oye, los coches eléctricos son los que vienen. Entonces, probablemente la gran mayoría diría, sí, yo quiero enseñar. Y eso no está mal, digo, a lo mejor nuestra intuición y esta parte de tomar decisiones rápidas a veces nos ayuda, pero la gran reflexión es, tenemos que estudiar, tenemos que conocer nuestro medio ambiente, no tenemos que apresurarnos a tomar decisiones. En ese mismo ejemplo yo les diría, ¿quién realmente pensó en que la acción de Tesla habría que ser por lo menos, dicen los que saben, un doble análisis, un análisis fundamental y un análisis técnico, es decir, conocer el entorno de la organización, conocer la industria y conocer el comportamiento del valor de la acción a través del tiempo? Creo que pocos hubiéramos pensado en eso. Entonces, tenemos que entrenar a nuestro cerebro a tratar de ser más reflexivos y a tratar de tomar decisiones que trasciendan, no acelerarnos. Sé que hoy la obligación es salir muy rápido, pero para eso tenemos que tomarnos una pausa en la reflexión. Muy probablemente hoy lo que suceda, y ese sería un error muy grande, es nosotros escuchamos muchas veces temas y a base de que nos lo repitan, nos lo terminamos creyendo y lo hacemos verdad. Decían las personas de antes, me gustan mucho los dichos, que conforme se repite muchas veces una mentira, termina siendo una verdad. Es un riesgo que podemos estar corriendo. No poder discernir entre noticias que la abonen y entre noticias que no. Y eso puede generar un mal ambiente en la organización. Tenemos que ser muy reflexivos,
¿Por qué? Porque el compromiso con la organización es muy grande. Una tercera persona que es Simon Sinek. Esta persona principalmente, pues es un motivador. Me gusta esta parte de que llame a la acción. Y esta persona escribió un libro recientemente que se llama El Juego Infinito. Y mucho en la misma dinámica que comentábamos del autor anterior, dice que tenemos que pensar en el largo plazo. Tenemos que pensar en nuestra actuación diaria en función del largo plazo. No podemos comernos el pastel de un solo bocado, nos vamos a indigestar. No podemos hacer cambios tan rápidamente, tenemos que tener esa visión de largo plazo, pero siempre buscando abonarle. Y hace una diferencia entre aquellas organizaciones que tienen un juego finito y uno infinito. Las que tienen un juego finito tratan de tomar las utilidades rápidamente y salirse. Y por lo tanto no dejar un legado, no contribuir con una causa fuerte, algo que realmente inspire a las personas. Hoy nuestro compromiso que tenemos con la organización y ante el COVID, somos, si de por sí la organización, hoy la Secretaría de Salud, y principalmente quienes están en la primera línea de atención y aquellos que soportamos este tipo de actividades, somos inspiración. Y eso nos compromete, nos debe de comprometer más, porque nuestra causa es de las más justas y de las más fuertes que puede haber. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos la salud de la población que tiene menos posibilidades. La población que nada más tiene una opción y que nos tiene a nosotros como opción. Entonces, hoy, esa parte nos tiene que inspirar y nos tiene que llamar a la acción y a pensar que en el largo plazo nosotros eventualmente nos vamos a ir, tarde o temprano, unos más tarde, unos más temprano, por un tema de jubilación, por un tema de una nueva oportunidad laboral, inclusive pensemos en el final de nuestras vidas. Y la pregunta es, en esos 5 minutos que nos detengamos a reflexionar y ver hacia atrás y decir, ¿cuál fue realmente el legado a la organización que hoy me abre las puertas y que me da la posibilidad de crecer? Y en base a eso, puedo yo tener miedo, puedo yo tener como persona tener miedo. Oye, pero es que, ¿qué van a decir? Yo mejor me llevo con un perfil más tranquilo, yo cumplo con mi trabajo. A mí me parece que ese es un pensamiento muy limitado. ¿Y de qué manera podemos empezar a cambiar eso? ¿Por qué? Porque es muy probable que en una cultura de un juego finito nos dé miedo. ¿Por qué? Porque queremos tomar la mayor ganancia lo más pronto posible. Pero pensando en un juego infinito, podemos hablar de un ambiente de confianza. Y esta confianza es fundamental. El COVID, entre muchas otras cosas, pero a nivel de organización nos dejó una de las grandes enseñanzas, la cual es, y ustedes seguramente se percataron, yo no voy a decir nombres por obvias razones, pero inclusive aquí en la dirección nos dimos cuenta que hay personas que pensábamos nosotros, o yo pensaba, que podíamos contar con estas personas. Y a la primera de cambio, ante la circunstancia, salió corriendo. Por otro lado, hubo personas que uno asumía que no iba a estar y se quedaron ahí hasta el final, inclusive poniendo en riesgo su integridad física. Eso vale mucho. Porque más allá del conocimiento, el contar y saber con quién se cuenta es fundamental. Y esto implica que tengamos o que empecemos a generar un clima de confianza. ¿Y qué implica, entre otras cosas, generar un clima de confianza que nos permita entrar a un juego infinito? El primero, y que creo que ese es hasta un tema de formación, y lo digo así, de formación, no de formación. Nos han deformado, inclusive en la escuela, cuando estábamos estudiando, sacaste un 5, te equivocaste. Todas las preguntas las tuviste mal, pero cuidado con la carrilla, con la pregunta que no contestaste. Estamos desgraciadamente muy enfocados al error y no a diferencia. Lo primero que tenemos que hacer, y que es un llamado hoy urgente, a tratar de admitir errores. Somos criaturas, no somos creadores. Y en función de eso, si reconocemos nuestro error, vamos a generar un ambiente más seguro. Y ese ambiente más seguro nos va a permitir a todos los miembros de la organización poder crecer, poder tener un aprendizaje individual
y organizacional. ¿Por qué? Porque conforme haya la posibilidad de desenvolverte y de que alguien sin ningún problema te pueda señalar algún error, como tú también puedas recibir un comentario, eso genera un aprendizaje exponencial. De otra manera, lo único que estamos haciendo es limitarnos en nuestros comentarios y limitarnos en nuestro aprendizaje. Tenemos que medir la confianza del equipo, es el reto que hoy tenemos nosotros. Poder identificar a la manzanita, y no para decir, esa es la manzanita que me está echando a perder a los demás, no, porque alguien dice que el eslabón más débil de la cadena representa la fortaleza de tu cadena en general. Tenemos que trabajar con esa manzanita que decían en la escuela, y no para señalarla, sino para ver cómo puede explotar ese potencial que sin duda tiene. Probablemente nada más sea un tema de cambiarlo de área, probablemente nada más sea un tema de darle una palmada. Hay que experimentar. Y la confianza no se contrata, la confianza se forma. Tenemos que trabajar con todos los compañeros. Y probablemente ustedes podrán decir, es que esa es labor de los líderes, esa es labor de los directores, esa es labor de los coordinadores. No, ese es un tema de todos. Y al final, ya para terminar esta parte como de escenario, de dónde estamos parados, de dónde está la filosofía hoy de la organización, tenemos que ser simples. Es un tema que yo vengo diciendo desde hace tiempo y que desgraciadamente no lo hemos superado. Tenemos que jugar fácil. Yo les digo, cuando juega alguien fútbol, puede ser muy bueno, pero si haces una jugada de más, pues ya no funcionó, ya no lució tu habilidad. Haces una jugada y tocas fácil. ¿Para qué? Para que el conjunto empiece a trabajar, para que realmente empiece a surgir el conjunto. Y la simplicidad no es sencilla. Primero hay que ir a conocer las causas. Tenemos que conocer perfectamente y poder identificar la problemática, para entonces poder descomponer las causas del problema y poderlas atacar de raíz. Bien. Después de esta parte donde tenemos que identificar que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo, que tenemos que quitarnos nuestros miedos, que tenemos que ver hacia el futuro, que la realidad es que el modelo actual no nos ha dado mucho y que hoy podemos dar más, también tenemos que reconocer cuáles son los riesgos latentes. El secretario bien comentó, y hoy estamos en un tema de la cultura de la calidad, donde tenemos que identificar cuáles son nuestros riesgos. Se hizo una encuesta a nivel internacional, a nivel global el año pasado, y resultaron algunos riesgos. ¿Cuál es el primero? La primera columna habla por la probabilidad de que suceda ese riesgo, y la segunda columna habla del impacto. Seguramente han escuchado esto, de que hasta antes de la pandemia, cuando hacíamos nuestro famoso análisis FODA, difícilmente alguien ponía alguna enfermedad o algún riesgo infectocontagioso, y hoy muy probablemente sea el primero, ¿no?, de los externos. ¿Qué dicen los especialistas o qué dicen las personas que fueron entrevistadas? Las personas que fueron entrevistadas, hablan de que por probabilidad, voy a mencionar los primeros 5, un clima extremo, o sea, es muy probablemente que estemos en una situación de clima extremo, con lo que eso representa, que las acciones que hemos hecho en favor de la naturaleza sean insuficientes de la acción climática, el daño ambiental causado por nosotros, por los seres humanos, está sucediendo, las enfermedades infectocontagiosas no dejan de estar ahí en el radar y probablemente sucedan, y la pérdida de la biodiversidad, que más allá de ya no poder ver ciertas aves, ya no poder ciertos animales o contar con ciertas plantas, es la oportunidad de lo que nos pueden dar esos animales o esas plantas. Ahí vienen algunas otras. Quiero hacer una reflexión. No se trata, y la verdad, digo, lo tengo que decir abiertamente, yo no soy un ambientalista, no soy así. Claro, me interesa mi casa que es la tierra y que esté bien. Pero hoy, sobre todo, nos tiene que llamar a la atención. No podemos perder de vista, más allá si soy un tema de un ambientalista o no, estos son los riesgos que hoy tenemos. Y la pregunta es, nosotros como organización, ¿qué estamos haciendo? Por eso se aplauden las acciones que últimamente se están haciendo con los temas de reforestación, con el tema de buscar unidades verdes, porque no es una moda, es un riesgo y como tal lo tenemos que contener. Por impacto, ya vimos que sin duda el COVID nos trae de cabeza y desgraciadamente, como nos compartía la doctora,
no va a cambiar mucho. Al contrario, creo que tenemos que extremar precauciones. Es el número 1 por impacto. Por impacto, la acción climática insuficiente. Si lo vemos entre la posibilidad de la probabilidad y el riesgo del impacto, hoy el tema de qué estamos haciendo nosotros, no las grandes asociaciones a nivel global, no los gobiernos, nosotros, tenemos que empezar por nosotros. Ya lo comentamos en el tema de la cultura organizacional. Todo parte de nosotros. ¿Qué estamos haciendo en función de esto? Hay otro por impacto que por lo menos por probabilidad, qué bueno que no está, pero por impacto pudiera ser un tema de armas de destrucción masiva y la pérdida de biodiversidad. En concreto, ¿qué les quiero decir con este tema? Tenemos que, estos son a nivel global, tenemos que identificar nuestros riesgos a nivel de nuestra comunidad, a nivel de nuestra área de trabajo y poder trabajar en función de ellos. Poder llamar a la acción. ¿Por qué? Porque mucho se habla de la innovación y la innovación llegó para quedarse, pero la innovación es intencional. No es como una iluminación divina, no es como un don, no es como algo que se desarrolla en el camino. En realidad es resultado de aprendizaje y lo primero que nos tenemos que preocupar es por aprender diario y poder, como les decía, generar cambios cualitativos y cambiar así el status quo, ser un verdadero actor de cambio. Es a lo que nos llama hoy. La realidad es que el COVID lo único que hizo fue un catalizador. Si me permiten buscarle algún aspecto positivo, fue un catalizador. Dicen los que saben respecto al teletrabajo, que ahorita vamos a comentar un poco, y respecto a la forma en cómo ahora trabajan las organizaciones, que lo único que hizo el COVID fue acelerar 15 o 20 años lo que seguramente iba a suceder si no se hubiera dado este caso. Entonces, tenemos que cambiar. Si algún factor externo nos está cambiando, nosotros también tenemos que ser factor de cambio. ¿Y hacia dónde vamos? Insisto, cuando me hizo favor de invitarme el maestro Martín, dije, bueno, hay que ver hacia el futuro, hay que adelantarnos. ¿Por qué? Porque la mejor manera de cambiar el futuro es creándolo hoy. Este es un tema ¿cuáles son las habilidades? Se hace igual una encuesta a nivel global desde que empecé a dar clase en este tema de gestión del capital humano. Vengo siguiendo. La realidad es que se ha ido actualizando. Lo interesante es que eso se actualiza. Y vemos cuáles eran las habilidades que pensábamos o que pensaban los líderes de las organizaciones que debíamos tener nosotros como empleados y cómo han ido evolucionando desde el 2015 y hacia una visión del 2025 de hacia dónde nos perfilamos. En su momento, la habilidad más apreciada era la resolución de problemas y hasta hace un año lo seguía haciendo. Es decir, tenemos que desarrollar habilidades en función de la resolución del problema. ¿Y cuántas veces no nos pasa en la organización que pensamos, oye, este amigo, esta amiga, en lugar de darme una solución, me trae más problemas? Tenemos que hacer esa reflexión y poder cambiar en esta nueva normalidad. Tenemos que convertirnos en la solución, no en el problema. Y en función de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer solución y no problema? En 2015 el trabajo en equipo era muy apreciado y fíjense cómo ha ido disminuyendo. Habrá que reflexionar. Quiero sobre todo no detenerme y por función de tiempo, quiero enfocarme hacia el futuro. Les digo que tenemos que ver hacia el futuro. 2015-2020 ya pasó y habría que pensar si no nos ganó mucho el tiempo. A veces llegamos muy tarde, a veces llegamos muy tarde a la reflexión o a veces llegamos muy tarde a la acción. La primera reflexión es, vean las habilidades del 2015, vean las habilidades del 2020 y pregúntense si las tienen. Si no las tienen, ya vamos tarde. Si no las tengo, ya voy tarde. Y ahora veamos hacia el futuro. En 2025, y he tenido la oportunidad últimamente de hablar con algunos gerentes de recursos humanos, de gestores de capital humano, algunos líderes que ven este tema y dicen que la herramienta más importante de aquí para adelante durante un buen tiempo va a ser que tenga un pensamiento, y coincide con esta encuesta global, un pensamiento analítico, es decir, que sea reflexivo,
ya lo mencionamos en estos dos esquemas de reflexión. No queremos gente que sea impulsiva, que aviente respuestas sin ton y sol. Queremos personas que sean reflexivas, que vayan a las causas y que solucionen el problema. Un pensamiento analítico y sobre todo, por la situación que hoy tenemos, necesitamos, y nosotros mismos, necesitamos tener estrategias de aprendizaje. Todo lo que sabemos nosotros los que hoy estamos en el foro, prácticamente es lo mismo. Las diferencias de conocimiento entre nosotros son marginales y las que podemos tener o no tener, vamos al internet o vamos a una fuente confiable y las podemos obtener en cuestión de horas. Pero lo que va a marcar diferencia de nosotros ante la nueva normalidad es qué tan rápido podemos aprender, qué tan rápido podemos adecuarnos a las nuevas necesidades que nos va a plantear nuestra organización. Ya no es tiempo de decir, es que yo lo hacía así, es que hace 20 años estábamos así, es que así se gestionaba el fondo tal, es que así yo lo hacía, es que así es el tema de auditoría, es que antes yo atendía así a mis pacientes. No, tengo que estar dispuesto a aprender diario, adecuarme. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y este es algo muy trillado ya, que dicen que lo único constante es el cambio, pero lo que no hemos reflexionado es que nosotros no queremos cambiar, cuando lo único constante es el cambio y a nosotros nos tenemos que llamar. Entonces, tenemos que reflexionar respecto a estas habilidades y pensar. Viendo esta perspectiva laboral hacia el 2025, hay otra encuesta donde luego nos quejamos y decimos, es que no hay trabajo, es que está bien complicado el asunto, es que ya no puedo encontrar trabajo. Y es que el COVID. Yo les digo, y dicen, no lo digo yo, lo dicen los expertos. De aquí al 2025 se prevé la creación de 97 millones de empleos nuevos que tienen que ver con analistas y científicos de datos, especialistas en Machine Learning, inteligencia artificial, Big Data, estrategia y marketing digital, automatización de procesos y algunos otros que vienen. Eso no quiere decir difícilmente yo en mi formación profesional, que estudié finanzas, pues difícilmente voy a ser un ingeniero, voy a poderme a procesar todo esto. Sí, pero sí tengo que ver yo en mi formación y en mi actividad diaria cómo enfocarme a este tema, cómo enfocarme al Big Data, cómo meterme como científico de datos. Insisto, no quiere decir que yo vaya a programar, no quiere decir que yo vaya a hacer, yo no soy informático, yo no soy un ingeniero, pero sí cómo mi actividad la puedo alinear hacia eso. Y en función de eso, también tengo que pensar, porque algunos ya vamos, jóvenes, o ya con un poquito más de experiencia, algunos probablemente el mercado laboral nos empiece a empujar. Y, por ejemplo, los capturistas de datos, ya no. Los secretarios ejecutivos, administrativos, ya no. Los contadores, siento decirle a los contadores que la contabilidad como tal, en su esencia, no. Eso no quiere decir que no vaya a haber labor contable, pero va a traducirse en otro esquema. Los auditores también ya no. Hoy los auditores, los que van avanzados, ya nos ganaron, ya desarrollaron bases de datos, ya hicieron cuadres. Antes lo que hacían en hojas de Excel, ahora lo hacen los sistemas, los ensambladores y empleados de fábrica. Si estamos, y ahí vienen algunos más, si estamos en esa lógica, mucho cuidado. En 5 años probablemente no tengamos trabajo. Probablemente nosotros tengamos que hacernos a un lado, si no es que nos preocupamos por todo. Y también, y ahora con este anuncio que hizo nuestro gobernador del tema de la manufactura, uno puede decir, oye, en el tema de salud, en el tema de nosotros como médicos, nosotros como enfermeras, nosotros en las áreas administrativas, bueno, aquí está. O sea, ¿cómo tenemos que ir hacia allá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en función de eso? Ante la pandemia, y por eso les digo, es que aquí hubo un crecimiento exponencial del tema. ¿Y qué pasó? Las empresas tuvieron que un 83% incrementar el trabajo remoto. El tema del trabajo remoto llegó para quedarse. No es por mientras, no es mientras la nueva normalidad, es parte de la nueva normalidad.
Un 84% aceleró su digitalización, es decir, este flujo de información digital. No se trata de escanear documentos, se trata de que la información viaje de una manera segura y que sea buena para el emisor y para el receptor. Y algunos menos aceleraron su automatización. Sé que es más difícil, depende de otras cosas. Y como les decía, la mejor forma de predecir el futuro es creando. Es que creo que va a pasar esto. No, es que estoy haciendo algo en función de las que las cosas van a ser diferentes para mi organización. ¿Cuáles fueron los factores que se tienen que hacer en función de la nueva normalidad? Es decir, ¿cómo tenemos que adecuar nuestra área de trabajo, nuestra organización, para que ahora podamos trabajar en esta nueva normalidad? Hubo igual una encuesta a nivel global, el 39%, y que es el factor más importante desde el punto de vista de los especialistas, dice que tenemos que introducir plataformas de colaboración colectiva. Este ejemplo de lo que hoy estamos haciendo aquí a distancia es un claro ejemplo. Pero este es el primer peldaño, porque la pregunta es, ¿cómo hacemos que estas herramientas sean más humanas? Que estas herramientas permitan una verdadera colaboración, que no dejen a un lado nuestra naturaleza humana. Ese es el gran reto. Porque ya tenemos Zoom, ya tenemos Teams, ya tenemos Meet, ya tenemos muchas cosas, pero para muchos se nos siguen haciendo un poco frías, se nos pueden hacer un poco distantes, nos pueden estar limitando nuestro conocimiento. Entonces, ¿cómo introducir plataformas para la colaboración colectiva? La otra es permitir que el trabajador elija la manera de realizar su trabajo. Qué difícil, ¿verdad? O sea, generar confianza para que el trabajador nos diga cómo él puede hacer mejor su trabajo. Cada quien somos especialistas en nuestro trabajo. Si nosotros, en ese ámbito de confianza que yo les comentaba del juego infinito, tengo la posibilidad de conversar con mi jefe, con mis colaboradores, con mis pares, pues yo puedo decir cómo puedo hacer mejor mi trabajo. Generemos confianza. Nuevas reglas de reuniones, de horarios, invertir en entrenamiento de líderes de equipo y algunos otros. Pudiéramos hablar todo el día de esto, pero el tiempo está limitado. Sobre todo quiero que nos quede alguna idea y podamos empezar a trabajar en ese sentido. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario que nosotros tengamos que hacer? Porque ya hablamos mucho de la tecnología, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer como personas en función de la organización? Una nueva cultura que vaya enfocada al crecimiento, a la adaptabilidad, y a la resiliencia. Y ya lo dijimos, al aprendizaje permanente. La capacitación, también lo señalaba el secretario, la capacitación es fundamental, estarnos preparando, el abrirnos a nuevas ideas, poder tener nuevas herramientas, implementar nuevas tecnologías, nuevas prácticas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la reflexión hoy de las áreas de recursos humanos? Y eso nos tiene que llamar, porque todos somos recursos humanos, ¿no? Todos somos parte del capital humano. ¿Qué pensaban o qué piensan los líderes de las organizaciones respecto a la gestión del capital humano de la cual todos somos parte? Decía que dentro de la pandemia, la obligación, el objetivo, tendría que ser, dijo, el 85% dijo que tenía que proteger la salud y la seguridad de la fuerza laboral. También lo señaló el secretario. Este gran esfuerzo que ha hecho Guanajuato y que si lo comparamos con el resto del país ha sido extraordinario, ha sido fundamental para dar seguridad, para darnos seguridad nosotros. Un 85% decía que era importante. ¿Y cuál era la percepción? Es decir, de si realmente había hecho un impacto positivo, un 73%. Ahí tenemos una brecha, ahí tenemos un pequeño gap donde podemos identificar la diferencia entre el deber ser y lo que realmente sucedió. Creo que ahí estamos bien, ¿no? Creo que ahí en general las organizaciones hicieron un esfuerzo más o menos importante. Pero el otro es el incremento de la comunicación, la posibilidad de comunicar el aprendizaje, qué pasó, hacia dónde vamos, cuál es la estrategia, vamos bien, vamos mal. El 81% dijo que era muy relevante, pero solamente el 54% señaló que el área de recursos humanos o de capital humano había impactado en este punto. Crece la brecha. El tema de comunicación hoy es relevante. Generemos ambientes de confianza, mejoremos nuestra comunicación. Y
Un tema que también no es moda, es una necesidad, dice que tenía que proporcionar, y fue de hecho el que más se presentó, que tiene que proporcionarse bienestar, el famoso wellness en inglés. Y perdón que utiliza anglicismos, pero luego generan así como una lógica muy conocida. Y aquí la brecha es enorme, es prácticamente una montaña de diferencia. El 91% dice que se tiene que generar bienestar para la fuerza laboral, y la percepción es que solamente un 39% de las organizaciones lo están haciendo. Entonces, aquí también tenemos nuestra oportunidad. Y vuelvo a lo mismo, no es un tema de los líderes, no es un tema de los directores, es un tema de yo soy el primero que tengo que impactar. Yo como colaborador, yo en mi comunidad, yo en mi área. Las cosas grandes no se hacen de abajo hacia arriba, no se hacen de arriba hacia abajo, se hacen de abajo hacia arriba. Es decir, convenciendo a un grupo de personas, a mi comunidad, a mis personas más cercanas, de que esto puede ser diferente. ¿Hacia dónde debemos de ir con la nueva normalidad? También es un tema que le vengo dando seguimiento desde hace tiempo, y esto con algunos de ustedes ya lo he compartido, sobre todo hasta donde viene la parte sombreada. No lo quiero dejar de decir porque sigue siendo muy actual. O sea, los líderes, el liderazgo hoy no es individual, hoy el liderazgo es sinfónico, hoy el liderazgo es de colectividad, hoy el liderazgo es de colaboración. Tengo que centrarme hacia allá, o sea, tenemos que brillar todos juntos. Se ve más bonito un cielo estrellado a una sola estrella. Se presta más para una foto, se presta más para una pintura. Las carreras profesionales, ya cada vez, probablemente algunos ya a nuestra edad digamos, pues yo quiero permanecer toda la vida en el ISAPEC, y está bien, mi padre es una gran institución, pero las nuevas generaciones cada vez lo ven menos. Si no hay una experiencia que nos permite decir, oye, es un reto para mí, me permite conocer, tengo la posibilidad de crecer, no solamente jerárquicamente, no solamente en una estructura organizacional, crecer yo como profesional y crecer yo como persona, innovar, tener la posibilidad de dialogar, de decir, vuelvo a lo mismo, la confianza, y evolucionar aquí o donde esté. También de mi puesto de trabajo hacia el trabajo en red. Aquí a nivel de administración, y yo le agradezco al secretario, a mi jefe, el secretario Reynoso, pues de que se implementó esa idea en recursos humanos, ya también está. Hoy los compañeros están en mesas de trabajo. Hace unos días, con mucho gusto, una administradora de una unidad me manda una foto y dice, deshabilitamos la sala de juntas y pusimos mesas de colaboración. Eso se presta mucho, poder platicar, poder solucionar temas muy rápidos. Hoy de un puesto en trabajo, es decir, de estar cuidando mi puestecito, de estar cuidando mi feudo, a un tema de colaboración. Y las nuevas, las últimas, estas que acabo de mencionar ya tienen mucho tiempo, 5 años es mucho tiempo, fíjense. Estas son las nuevas. Hoy, ¿a qué me llama? ¿A qué nos llama? A poder generar un equilibrio de vida-trabajo. Más allá de la reconversión, más allá de las nuevas tecnologías, más allá de la nueva, liberar el potencial de los trabajadores, empatar las necesidades con las pasiones de los trabajadores. A veces lo único que hace falta es enfocar a los compañeros, enfocarnos nosotros en función de lo que queremos. Y lo que llaman los especialistas de los superequipos. Los superequipos no es otra cosa más que en función de esa confianza, de esa colectividad, cómo hacer más humana la tecnología. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer más humano este tema del Zoom? ¿Cómo podemos hacer más humano el aprendizaje? ¿Cómo podemos hacer más humano esa interacción con los equipos médicos? ¿Cómo hacemos más humana la interacción de las personas? Suena hasta como redundante, pero nos hemos olvidado de esa parte. Y ya para concluir, un memo a recursos humanos, que es más que un memo a recursos humanos, porque luego el contador Gerardo se va a sentir aludido, es un memo para todos, para la organización, para nosotros como miembros de la misma. Tenemos que acelerar la reestructura del trabajo. No hay tiempo para ser lentos. Hay que ser ágiles. Ya dijimos, hay que ser reflexivos, pero eso no quiere decir que nos vayamos a alentar. Eso quiere decir que tenemos que ser rápidos de pensamiento con elementos, pero sobre todo tenemos que ser rápidos para la acción. Los cambios organizacionales, la situación actual no nos espera. Tenemos que caminar muy rápido. Cuando se dieron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial,
muy probablemente entramos en la era de las armas de destrucción, entramos en la era de la seguridad. El COVID nos marca una nueva era, la era de la salud. Y nosotros estamos en la salud, estamos en el negocio correcto, estamos en la industria correcta. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esa gran ventaja. Ya dijimos que hay una gran causa, el poder atender a las personas que más lo necesitan. Y aparte, hoy estamos en la industria correcta. Hoy es la era de la salud. ¿Qué tenemos que hacer para que la era de la salud brille, que sea una era dorada? Una cosa, la tecnología viene muy fuerte. Machine learning, inteligencia artificial, nuevos esquemas de trabajo, automatización. Pero no hay nada que reemplace el contacto humano, la empatía, el buen trato. Y eso lo hablo para nosotros. Nosotros somos esencialmente un área de servicio. Estemos o no estemos en la atención de la ciudadanía, somos un área de servicio. Tenemos que reflexionar al respecto. Y si apenas estamos pensando en la colaboración, pues ya vamos atrasados. Eso de que, oye, puedo platicar, que si la confianza. No, hoy es la colectividad, hoy es como el grupo de personas se unen para un solo fin, se unen para la solución de problemas. Vamos tarde, tenemos que acelerar el paso. Yo les agradezco el tiempo, el espacio. Espero que haya otro día para platicar con más calma. Me encanta platicar de este tema. No es normalmente los temas que platico, no es mi actividad esencial, pero tenemos que mirar al futuro. No perdamos la vista hacia adelante. Estoy a sus órdenes. Un gusto saludarlos.